Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando del grupo religioso más grande e importante en los tiempos de Jesús, que eran los fariseos. Cabe destacar que los fariseos es el grupo religioso más criticado por los cristianos e incluso por el mismo Jesús, debido a su actitud de hipocresía, de decir cómo se deben hacer las cosas, pero no hacerlas. Sin embargo, nosotros vamos a estar ahondando acerca de lo que son los fariseos, el grupo religioso más grande e importante en la época de Jesús. Los fariseos eran una escuela del pensamiento judío durante la época del segundo templo de Jerusalén. Los fariseos se caracterizaban por ser grandes pensadores, grandes analíticos, grandes eruditos de la palabra del Señor, y eran los protectores y los guardias de lo que era la Torá oral y escrita. Los fariseos conservaban la tradición oral que fue transmitida de generación en generación desde el monte Sinai. Entonces ellos mismos se autoproclamaban protectores de lo que era la Torá oral y escrita entregada en el Sinai. Vamos a hablar de algunas bases del pensamiento fariseo. La Torá era para los fariseos la base de la vida. Los fariseos creían que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, eran la base de la vida judía y que debían ser estudiados y aplicados en todos los aspectos de la vida diaria. También los fariseos, eh, una de sus bases del pensamiento era la importancia de la tradición oral, incluso por encima de lo que era la Torá escrita. Algunos judíos consideran que la Torá oral está por encima de la Torá escrita. Los fariseos creían que la tradición oral se transmitía de generación en generación a través de los rabinos y maestros, y era igualmente importante que la Torá escrita. El concepto del halalá, esa es otra base del pensamiento fariseo. El halalá se refiere a la ley judía y a las normas y regulaciones que rigen la vida judía. Los fariseos creían que el halalá debía ser aplicado a todos los aspectos de la vida. La pureza ritual. Los fariseos creían que la pureza ritual era esencial para mantener una relación cercana con Dios. Esto incluía la separación de los alimentos puros e impuros, la purificación después del contacto de cadáveres y fluidos, y lo que era la mezcla no autorizada con lo que era los gentiles. Otra base del pensamiento fariseo era el concepto del sedeká. El sedeká se refiere a la caridad y a la justicia social. Los fariseos creían que el sedeká era una obligación importante para los judíos y que debía ser practicada de manera regular. Es decir, el dar limosna y el ayudar a las personas pobres. Otra característica del pensamiento fariseo era la importancia de la oración y el estudio. Los fariseos creían que la oración y el estudio de la Torá eran esenciales para mantener una relación cercana con Dios y con todo lo que refiere a su palabra. Esto incluía la recitación de oraciones y bendiciones, así como el estudio de la Torá y de la tradición oral. Es decir, para los fariseos era importante orar y leer la Biblia. Otra característica era el concepto de la cábana. Ojo, no es cábala, sino cábana. La cábana se refiere a la intención y la concentración en la oración y el estudio de la palabra de Dios, es decir, de la Torá. Los fariseos creían que la cábana era esencial para que las oraciones
y el estudio fueran efectivos y fueran aceptados delante de la presencia de Dios. Otra característica del pensamiento fariseo era la importancia de estar en comunidad, de estar en la sinagoga. Los fariseos creían que la comunidad judía era importante para mantener la fe y la tradición. Esto incluía la participación en las sinagogas y la celebración de las fiestas importantes judías. Es decir, para poder vivir como fariseos se tenía que cumplir con la asistencia a las sinagogas y la asistencia a las festividades judías. Ser fariseo no es un insulto, es un halago para un judío. Ser fariseo para un judío es como ser un doctor en teología, es decir, un experto en la Biblia. Entonces, cuando nosotros le decimos a un judío, tú eres un fariseo, nosotros no lo estamos ofendiendo, o él no se siente ofendido porque él sabe que los fariseos eran los eruditos de esa época, eran los que más tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, quizás nosotros tenemos un concepto errado, nosotros como cristianos, de que apenas nos dicen fariseos, nosotros enseguida pensamos en la hipocresía y pensamos en las personas que dicen y no hacen las cosas, pero realmente el grupo religioso fariseo era uno de los más importantes de la época. Eran los hombres más conocedores de la Biblia, eran los más estudiosos, los más rigurosos, los más conservadores, los más ritualistas, los que trataban de vivir la Torá al 100%. En Mateo 23:2 dice Jesús a los judíos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Esto significa que Jesús está reconociendo que los escribas y los fariseos han tomado el lugar de autoridad en la enseñanza de la ley de Moisés. Es decir, ¿quién eran los que más sabían de lo que era la enseñanza de la Torá en la ley de Moisés? Eran los fariseos. Los fariseos eran los que más sabían de lo que era la enseñanza de la Torá. En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, es importante saber que tenemos que tener una justicia superior, óigame bien, a la de los escribas y de los fariseos. Y los escribas y los fariseos eran la élite de la enseñanza bíblica, eran los que más sabían de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser superiores a ellos. Dice la palabra, vamos a volver a leerlo, porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que tenemos que tener el conocimiento bíblico de los escribas y de los fariseos, pero que también debemos ser diferentes a ellos en el sentido de lo que es la hipocresía y de lo que es el cumplir la palabra de Dios, ser más pragmáticos. Entonces, por eso el Señor dice que debemos tener más práctica de la palabra, y para que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y los fariseos, que es la élite judía del conocimiento bíblico. En este versículo Jesús está enseñando que la justicia y la rectitud de sus seguidores deben ser superiores a la de los escribas y los fariseos, que se enfocaban en seguir la ley de manera externa y ritualista. Jesús está enfatizando la importancia de una justicia y rectitud que venga del corazón y que se refleje en la vida diaria. Entonces, podemos ver cómo Pablo dice lo siguiente. Pablo dice que notando que era parte de los saduceos y otra de los fariseos, alzó su voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces,
Pablo estaba hablando de que él era fariseo de fariseo. O sea que Pablo era un erudito de la palabra. O sea que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es ser fariseo. No es que ser fariseo sea malo. Ser fariseo no es malo. No es malo ser fariseo. Lo malo era algunas actitudes que tenían algunos fariseos, porque no todos, y lo vamos a ver más adelante en el estudio que estamos haciendo acerca de los fariseos, no todos los fariseos eran así, eran hipócritas, decían y no hacían. Habían fariseos que sí decían y hacían y cumplían la palabra de Dios. Los fariseos eran expertos en debatir ideas y estaban acostumbrados a la cultura del debate. Por eso confrontaron a Jesús con preguntas que fueron respondidas por Jesús con sabiduría y a su mismo nivel de intelectualidad. Los fariseos eran sabios que no les molestaba que otros tuvieran ideas diferentes, pero defendían a capa y espada la Torá oral y escrita, dada en el Sinaí. Por cuanto Jesús hablaba algo que tuviera que ver con la Torá escrita o la Torá oral, o tuviera que ver con algo de las tradiciones judías, ellos inmediatamente presentaban defensa y rechazaban el argumento de Jesús. Es decir, cuando Jesús quebrantó el sábado, ellos inmediatamente, como ellos eran protectores de guardar todos los mandamientos de la Torá, acusaban a Jesús: tú has quebrantado el día de reposo. Entonces Jesús les contesta: yo soy el Señor del día de reposo. Lo cual ellos no entendían el nuevo pacto y lo que venía a hacer Jesús. Por eso que lo criticaban. Pero no es que ellos estaban errados, ellos estaban en lo cierto. Jesús estaba quebrantando el día de reposo, sino que Jesús lo hacía con un propósito mayor. No era que Jesús no lo estaba quebrantando, no era que ellos estaban diciendo mentiras, ellos estaban diciendo la verdad, pero Jesús lo hacía con un propósito de enseñarnos el nuevo pacto, la nueva esperanza, la nueva enseñanza de Cristo, que es por gracia. O sea, ahora no teníamos que cumplir la ley de manera rigurosa, sino que ahora teníamos que ser más compasivos, más generosos. Teníamos la ley de Dios debía ser más moral, más cercana al hombre, más cercana a ayudar a las personas, a ser generosos, a ser bondadosos, y eso no lo entendían los fariseos. Jesús se enfocó en corregir la actitud farisea. Ahora, ¿qué es lo que Jesús trataba de decir? Jesús no trataba de decir que ser fariseo fuese malo. Jesús no trataba de atacar el grupo más importante religioso de la época, que era el que había guardado por muchos años la Torá escrita y oral. No, Jesús estaba atacando la actitud de ellos, que era una actitud de hipocresía, de orgullo y de arrogancia. ¿Por qué? Porque como ellos guardaban la Torá de manera estricta, eso los hacía que se volvieran vanagloriosos, entonces jactanciosos. Y también porque había dentro de ese grupo, dentro de esa escuela de fariseica, habían algunos fariseos que tenían una actitud de hipocresía, es decir, que se vestían como fariseos, estaban como fariseos, pero en el momento de la aplicación de algunas de las normas y enseñanzas y doctrinas que ellos enseñaban de la Torá, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, ellos mismos no las colocaban en práctica. Entonces eso era lo que Jesús estaba criticando. Y Jesús también estaba criticando que ellos no lo dejaban a él ejercer su ministerio, porque él era el Hijo de Dios y venía a salvar la humanidad y venía a enseñarnos lo que era el nuevo movimiento de Jesús, que era
por gracia. Ya ellos no entendían de que ya se iba a acabar los sacrificios, de que Jesús iba a ser el último sacrificio y que ya iba a comenzar un nuevo evangelio, una nueva esperanza para el pecador, y que iba incluido ahí los gentiles, porque los fariseos no aceptaban a los gentiles que se acercaban a, a lo que era en la sinagoga. Un gentil no podía entrar a una sinagoga, un gentil no podía practicar, hacer las prácticas judías, porque eso era solo, único y exclusivamente para los judíos nacidos de vientre judío. Entonces, pero Jesús injerta a los cristianos, injerta a los gentiles, para que ellos sean ahora también parte de ese pueblo de Dios. Y por eso es que los fariseos y los escribas criticaban tanto a Jesús, porque él no continuaba con la tradición de guardar la ley, la Torá y todo eso como lo hacían los fariseos, sino que él estaba dando nuevas enseñanzas que eran para los fariseos unas enseñanzas que iban en contra, según ellos, de lo que era guardar la Torá escrita y oral. Entonces, al criticar estas actitudes, Jesús buscaba llamar la atención de los fariseos y de todos los que consideraban justos. Hacía hincapié en que lo importante aquí era la humildad, la compasión y el amor. Es decir, el nuevo pacto, el nuevo evangelio que Jesús venía a predicarnos, venía cargado de humildad, de compasión y de amor. Cosa que le faltaba a algunos fariseos que estuvieron cerca de Jesús y que Jesús vio su actitud, que era de arrogancia y de hipocresía. Pero vemos aquí un fariseo que no era como los otros fariseos que tuvieron contacto con Jesús, que era Nicodemo. Por eso que yo les digo que Jesús no estaba criticando el grupo religioso fariseo o la escuela de fariseos, porque de hecho ellos eran la élite del pensamiento judío de la época, los que más guardaban la ley, los que más guardaban los rituales, los que más obedecían la Torá escrita y oral, y los que la enseñaban, y los que eran el ejemplo a seguir. Pero mire lo que sucedió aquí. Dice que Nicodemo era un fariseo, y de acuerdo con el Evangelio de Juan 3, del 1 al 21, dice: Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín, o sea que estaba en las altas cortes, era de los que juzgaba. Dice: el consejo de líderes judíos en Jerusalén, eso era el Sanedrín. Nicodemo es conocido por su encuentro con Jesús, en el que Jesús le habló sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. A pesar de ser fariseo, Nicodemo mostró una actitud diferente, abierta y receptiva hacia las enseñanzas de Jesús. Eso quiere decir que no era malo ser fariseo. Lo malo era la actitud que tenían algunos fariseos de la época en que estuvieron con Jesús, que era llena de orgullo e hipocresía. Entonces, si somos cristianos y tenemos también esta actitud farisea de hipocresía y de orgullo, entonces somos iguales que los fariseos que tuvieron contacto con Jesús en la época en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Nosotros, si somos intelectuales y conocedores de la palabra de Dios y conocemos mucho la palabra de Dios, tenemos doctorados en teología y todo eso, y estamos llenos de hipocresía. Estamos llenos de eso que decía Jesús, de que dicen y no hacen. Estamos llenos de orgullo, de vanagloria, de darle más la gloria al hombre que a Dios. Entonces nosotros somos iguales o peores que los fariseos. Y digo peores porque los fariseos no conocieron a Jesús, a excepción de Nicodemo y unos cuantos que se acercaron. Pero nosotros ya ahora somos cristianos, conocemos el Antiguo Testamento y conocemos el Nuevo Testamento, y podemos ya entender que
el problema no era con el grupo religioso fariseo, el problema no era con la escuela bíblica farisea, con la escuela del pensamiento fariseo, el problema era de actitud. Y lo que él quiere el Señor corregir, no solo a los fariseos de esa época, sino a nosotros los cristianos de esta época, nos quiere corregir esa actitud mala que nosotros tenemos de orgullo e hipocresía. De decir lo que otros deben hacer, pero no hacer lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros debemos predicar la Biblia, pero nosotros también debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.